que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio, que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad, ordenando su ingreso directamente a prisión. Que tengan todos buenas tardes. Guatemala fue el primer país del mundo que condenó a un ex jefe de Estado por genocidio en un tribunal nacional. El 10 de mayo de 2013, José Efraín Ríos Montt fue encontrado responsable de los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad. El tribunal, presidido por la jueza Jazmín Barrios, concluyó que Ríos Montt ordenó elaborar los planes que condujeron al genocidio, que tenía conocimiento de los crímenes cometidos y que no hizo nada para impedirlos. Fue sentenciado a 80 años de prisión. Ahí estaban en forma estoica las víctimas con sus audífonos, con interpretación de su idioma, con ese respeto, además esa dignidad, pero además recordar la tenacidad de 30 y pico de años que han estado resistiendo y participando en toda esta construcción de la verdad. Gracias al coraje y a la lucha perseverante de los sobrevivientes y sus familiares, este fallo fue posible. Más de 90 víctimas relataron durante el proceso las atrocidades a las que fueron sometidas. 50 peritos documentaron 1.771 asesinatos, violencia sexual sistemática, privación de alimentos, tortura y el desplazamiento forzado de más de 29,000 integrantes del pueblo Ixil. La Corte determinó que los crímenes fueron planificados y cometidos por el Ejército Nacional, mediante planes de campaña que concebían el exterminio de la población civil Ixil, condenándola colectivamente como sospechosa de apoyo a los grupos insurgentes. En 2024 se cumplirán 500 años del comienzo de la conquista en el territorio del actual Guatemala. La represión y la deshumanización de los pueblos indígenas han sido siempre herramientas para el despojo y la explotación. Alrededor de 200,000 personas, más del 80% de ellas de origen maya, fueron asesinadas durante los 36 años de guerra en el país. El corto periodo de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos. Hay quienes predican que el establecimiento de la verdad es una amenaza para la estabilidad nacional. La justicia y la memoria son amenazas para los privilegios ilegítimos de sectores poderosos que se esconden bajo un manto de corrupción e impunidad. Los jueces, los tribunales de este país lo hayan dicho, que hubo genocidio y es responsable Efraín Ríos Montt. La sentencia demostró que en Guatemala hubo genocidio. Abogados, fiscales y jueces cumplieron con su deber bajo circunstancias excepcionalmente difíciles, enfrentándose a graves amenazas e intimidación. A pesar de numerosas impugnaciones legales, el pueblo guatemalteco comprobó que las instituciones guatemaltecas tienen la fortaleza para funcionar correctamente si existe la voluntad política para permitirlo. Para que exista paz en Guatemala, debe existir previamente justicia. No queremos
Nos abrazamos, lloramos. Empezaron a cantar, pero no podíamos hacerlo. Teníamos algo muy grande atravesado en la garganta y solamente pudimos llorar y empezamos a salir, abrazándonos con todas y todos los que estaban adentro y afuera. Fue increíble, alegría y tristeza por quienes se quedaron en el camino.